mejor, a veces salen cosas mejores. Así que, sí, la verdad. Sí, en un ratito les van a dar una grilla para que podamos ir jugando. Como siempre hay un montón de premios, con sorteos y además con un montón de regalos, que gentilmente siempre hay gente que dona las cosas. Pero vamos a comenzar con un poco la parte esta de conocer a los invitados. Así que, como siempre, esto es una reunión de amigos, no hay nada formal, o sea que aquel que tenga alguna duda o que quiera ir preguntando algo, vamos a ir comenzando. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer, me parece, es dar un gran aplauso a Pérez Agüero y a Pelusa Suero. Y vamos a comenzar un poquito, armamos, como siempre, es decir, ya sabemos de toda su trayectoria previa a Don Manuel, de muchos años, por supuesto, en lo suyo, pero siempre nos interesa un poquito ese primer encuentro con la editorial, ese primer encuentro con Don Manuel, cómo fue ese acercamiento hacia la editorial. En el caso de Carlos. Bueno, en el caso mío, habiendo salido de servicio militar, agarré mi carpeta de dibujos y digo, voy a buscar trabajo. Te agarró chiquito. Me agarró chiquito. Resulta que mi padre, que trabajaba en Canal 7 en aquella época, era técnico electricista, me encargó una persona que trabajaba en el canal, le encargó un trabajo en su casa. Fue mi papá, pero a mi papá también le comentó que yo dibujaba porque la persona esta, María Pacheco Huergo, que se llamaba, su esposo era... Ella escribía guiones para programas de TV, pero además el marido era periodista, no me acuerdo el nombre ahora de él, pero ella que traiga a sus hijos, su hijo traiga los dibujos. Yo lo acompañé ese día, lo llama a Manuel García Ferré, le dice, mirá, tengo un muchacho acá que dibuja bárbaro, no lo querés ver, bueno, que venga el lunes, le dice Manuel, era un sábado, y el lunes Manuel se quedó con todos mis dibujos, después se quedó con una parte después de haber seleccionado, se quedó una parte con ellos, me dio un dinero por eso y me contrató para hacer algo en la revista Anteojito. Lo primero que hice fue Mi infancia en el recuerdo, que eran recuerdos que mandaban los lectores, algún recuerdo de su infancia, y alguien los tenía que ilustrar. Bueno, estaba ilustrando otra persona, me dio algunas a mí, y al mes más o menos me dice, Carlos, ¿te interesaría hacer dibujos animados? Yo, el ideal mío hasta ese entonces era hacer historietas serias de dibujos serios, pero el dibujo animado siempre me llamó la atención desde que era chiquito. Entonces le dije que enseguida que sí, bueno, así que al mes de conocerlo a Manuel, ingresé también en la parte de dibujos animados, y con Néstor Córdoba, que era el que dirigía la parte. Sí, estaba haciendo en ese entonces la tira de Hijitus, que era un comercial extenso de varios productos. Claro, ¿qué es lo que yo? Hijito, no, vino después. Claro, eso vino. Jingle nombre. Era un jingle nombre. Sí, era exactamente, era algo óptimo. Porque nos metimos mucho, ¿sabes? Bueno, eso tuvo éxito, y tuvo tanto éxito que dijeron, vamos a sacar una revista, le dijo Julio Cor, una revista infantil, que fue Anteojito. Cuando yo entré a trabajar con Manuel, Anteojito tenía unos meses la revista, ¿no? Yo entré en mayo a trabajar y en octubre, el 8 de octubre, que era el cumpleaños mismo de Manuel, se conmemoraba el primer aniversario de la revista, ¿no? A los pocos meses de estar trabajando con él, 2 o 3 meses de estar trabajando en el estudio como asistente de animación, me dice, ¿no querrías hacer una historieta? Mirá a Patricia, porque se había peleado con el dibujante se fue, y me la pasó a mí. La empecé a hacer con guiones de otras personas, siempre distintos, incluso los guiones de Osterker hice, donde aparecía una bruja que se llamaba Cachabacha, yo hice el diseño, y después también desapareció Osterker, le presté
costó un dinero y no volvió. Y después de eso, yo empecé a pedirle de hacer los guiones yo mismo. Me dijo que sí, después empecé a firmar, bueno, durante 5 años hice La Hada Patricia hasta cuando empezó la película Mil intentos y un invento. Ya disponía de muy poco tiempo, entonces le pedí un aumento, me dijo que no, y dije, bueno, no lo hago más. No lo hago más y seguí metido con el largometraje, y bueno, así, seguimos muchos años. Llegué a trabajar 18 años con García Ferré. En el año 83 vino una persona de Estados Unidos que puso un estudio acá, y trabajé 14 años también, no solamente con ese estudio nuevo, sino con producciones para Disney, para Tim Burton, para Canadá, para España, para Francia, para muchos lugares, incluso para China también. Hice storyboard, animación, layouts, etc. Creación de personajes, dirección también, eso es más o menos. Después me volvió a llamar Manuel para hacer una serie que iba a ser con Susana Jiménez. Hicimos un capítulo de 20 minutos que nunca salió al aire, y como se rompió esa posibilidad, ¿no te gustaría hacer? Me dice, Manuelita, tuvimos idea de Manuelita, bueno, la metimos en Manuelita y se hizo un contrato por 4 largometrajes, de los cuales se hicieron nada más que 2. ¿Por qué? Porque vino la Rúa y dijo, acá se acabó todo. Sí, vino ese grande debacle, hicimos solamente Pan Triste después, y se cortó todo, desgraciadamente. Se cortó todo. Y, 2001. Y después, bueno, me llamó otra vez para hacer el storyboard, un storyboard, digamos, de presentación de lo que iba a ser después Soledad y Davirucho, ¿no? Era un storyboard abreviado de presentación de una idea, nada más. Bueno, y después hicimos eso, bueno. De hecho, en el 2002 también concluyó la revista Antioquito. Sí, claro. No, en el 2002, claro. Sí, principio del 2002. Sí, el 2001 fue todo el... Para muy interesante también llegué a hacer una tira de animación, no de animación, perdón, de humor, que era Bichósofo y otros pájaros. Esa era creación mía de guión, de personajes, todo, que después la presenté en otros lugares, me la rechazaron siempre, porque estaba muy mal dibujada, muy mal pensada, a gente que no le gustaban las ideas. Y Manuel las aguantó un tiempo y después tampoco y bueno, lo sigo haciendo a veces en internet, como alguna nueva de vez en cuando. Y bueno, eso es todo, más o menos. Trabajé para otros lados también. Hice... Hay una pregunta. Acá ya hay la primera pregunta. Sí, porque me interesaría saber qué era eso de con Susana Jiménez. ¿Era algo de García Ferré? Los personajes de García Ferré trabajaban Neurus, Davirucho, Pucho. Sí, toda la barra. Sí, toda la barra menos Hijitus. Interactuando con Susana. Sí. Susana reemplazaba a Hijitus. En caricaturas. En caricaturas. Sí. Con el perrito que tenía ella en la... Pero se armó el lío ese de los teléfonos. Se armó el lío de los teléfonos y se cortó todo. Y Manuel que le quedaron debiendo bastante dinero por todo eso, y no se lo pagó. No se lo pagaron. Hubiese sido un batacazo. No se lo pagaron. Cuando me lo se lo bancó todo. Ahora lo voy a contar yo. Después. Una más puedo preguntar. ¿Cuáles otros 2 proyectos eran los que había después de Pan Triste? ¿Los tenían o no? Bueno, uno, el último que estábamos trabajando ahora con la presión Manuel, justamente, era La Gallina Turuleta, que bastante tiempo ya andaba rondando la idea. Tenía los derechos, pero bueno, no se dio, y llegó a presentarla en el España con una productora también que iba a colaborar. Sí, claro. Pero falleció. Llegó de España y al mes falleció. Sí, la productora era parte del Emilio Aragón, justamente del hijo de Miliki, que es un gran empresario. Fue varios lados. No sé si con ese. Sí, no sé si también trajo ideas de financiación de allá. Sí. Fue sobre todo para eso, ¿no? Para financiación, distribución
internacional, porque la quería hacer no solamente para Argentina, porque el mercado argentino es muy pequeño. Quería abrir el mercado. Sí, iba a abrir el mercado, porque tenía proyectos así, porque Argentina no aguanta un dibujo animado. No amortiza. No lo amortiza. Qué pena, ese qué pena. sentido de amortizar. Pues sobre todo ahora con Metegol, que tuvo esos premios y todo, realmente que no se pueda fomentar un poco más todo lo que es animación. Se trabajó muy bien Metegol para ser vendido afuera. Porque la Argentina, por más que sea un éxito en Argentina, los costos no cubre los no cubre los costos. Igual ya se está trabajando en Metegol 2. Sí, escuché. Bueno, Escuché. ya con pero con el mercado Pero tienen todavía que estrenarse en otros países. Pero ya Tenían, sí, está estrenando, sí. En China se llama. Sí, se está estrenando. Bueno, más allá de esto de la gallina turuleca también, que nos quedó, creo que a todos también, hablando con Irene o con Diana, Yo hasta escribí un guión. hijitus, nos quedó Escribí hijitus. un guión completo hace años. ¿Sobre la gallina? Sí, pero a García le gustaron algunas cosas, otras no. Mm. Después otro dibujante presentó un guión también. Pero bueno, estábamos en eso. Sí, justo. Estábamos en eso. Y de la gallina turuleca había comentado cuando lo designaron ciudadano ilustre, ya desde esa época, al menos. Hay dibujos de personajes, todos. Sí, Qué bárbaro. estaba todo. Pero Qué él pena, compró, no él sé. compró los derechos Hace inmediatamente, tiempo, más o menos para la época de Pantrista. Manolita. Sí, Claro, sí, ya en esa época sería un Sí. proyecto inmediato. Sí. ¿Te sirvo? Sí, No, Perdona que te aprenda. acá yo manejo. Sí. Bueno, Ich spreche Deutsch. Sí, ¿Eh? Ich spreche Deutsch. sí, también. Ah, sí, sí, también. Bueno, tengo que contar todo desde el principio. Sí. Laburé 40 años. Primer encuentro. Yo laburé 40 años con García. Ah, me parece Más. que el primero fue el larguirucho, me parece. No, mucho antes. ¿Sí? Claro, es decir, yo era amigo de Marión Aramburu de Tiefenberg, que era la voz de Antiojito. Marión era una gran cantante de jazz, con la cual laburábamos todos los días cantando jingles, con mucho éxito, y resulta que ella pasó a ser la voz de Antiojito entre tantas cosas que teníamos. Y en Antiojito era necesario, más allá de las voces de Antiojito y Antifaz era el peruano Mansilla, Locutor también. eran necesarios otros personajes intrascendentes. Antiojito era un jingle ómnibus, como dijimos hace un ratito, donde entraban distintos anunciantes. Entonces, más o menos duraba unos 15 días la exposición de cada capítulo, que duraba 4 o 5 minutos. Era muy largo. Era una aventura que ocurría entre los distintos personajes de los distintos anunciantes. Pero resulta que un anunciante de un número para otro se caía y entraban otros. Con lo cual había que hacer un montón de voces masculinas, o de bichos, o de personajes raros, que no eran consecuentes con la tira. Entonces, yo tenía el trabajo de hacer ese tipo de cosas. Yo y de Alessandro, en realidad. De Alessandro, guionista de todas esas cosas. Importante hablar de Néstor de Alessandro, guionista desde el Vamos, de la tira de Antiojito, y después Hijitus. Único guionista, es decir, yo siempre lo digo con mucha admiración por Néstor de Alessandro, porque cuando uno habla de los éxitos americanos y demás, uno sabe que detrás de una tira hay 20 guionistas o 30 guionistas. Aquí se trató siempre de Néstor de Alessandro, conjuntamente con la Señora García. claro, inicialmente la señora de García Ferré, Inés, escribía, pero creo que el que le dio así la forma posiblemente exitosa de los guiones fue Néstor de Alessandro. Es decir, todos podemos escribir alguna historieta, pero creo que el talentoso realmente fue Néstor de Alessandro. Néstor de Alessandro todavía está con nosotros, pero está enfermo de tal manera que no puede volver a ser un guionista. Bueno, pues bien, allí me llevó Marión, me presentó a Manuel, y me encargó una serie de personajes que yo fui haciendo así, de acuerdo a cómo venía cada guión.
decir, por supuesto, él empezó a ver en mí una flexibilidad, una capacidad de comprender rápidamente lo que se necesitaba. Es decir, el entrenamiento de esto provenía de mi enorme trabajo dentro de la publicidad, porque yo cuando entré a trabajar con García Ferrer ya tenía más de 10 años de trabajo continuo dentro de la publicidad. Y la publicidad es sumamente exigente, no solo por la variedad de cosas, sino por la excelencia de las cosas. O sea que si el producto que uno tiene no es excelente, la publicidad lo radia. Y para mantenerse había que romperse la cabeza. Esta ruptura de cabeza y esta flexibilidad mía era nada más que una especie de instinto de conservación, ¿no? O sea, yo traté y sigo tratando de ser lo mejor que puedo por instinto de conservación. Pues bien, así transcurrió la serie de Anteojito, y cuando se perfiló la serie de Hijitus, García Ferrer me dice, bueno, vamos a hacer una serie que Hijitus es el bien, Neurus es el mal, y Neurus, que es el mal, no tiene tanta fuerza como Hijitus. Hijitus se vale por sí mismo, mientras que el profesor Neurus necesita tenerlo a Pucho y Larguirucho y Serrucho. Pucho, Larguirucho y Serrucho. Este tipo de versitos, este tipo de jueguitos, yo siempre entendí que tenían que ver con la cuentística española. O sea, García Ferrer me pareció siempre un hombre muy ganado por la cuentística de su infancia. Él siempre traía su infancia como motivo de su creatividad. Siempre él traía su primera formación a sus trabajos. No sé si te habrá pasado a vos. Sí. Es decir, todas esas cosas medievales que hizo con Ico, el caballito valiente, con Pantristi, con todo ese tipo de cosas, esa medievalidad, llamémosle, le provenía de su España medieval, es decir, la España franquista, o previa a lo franquista, ¿no? Que recién España empieza a formar parte del mundo desarrollado a partir de la salida de Franco, se integra, pero hasta Franco se conserva muy tradicionalista, no quiero decir, no es peyorativo lo que estoy diciendo, es una cuestión estilística. Pues bien, cuando me plantea Neurus, Pucho, Larguirucho y Serrucho, pues bien, hacemos Neurus, Pucho y Larguirucho, y Neurus y Serrucho no hacía nada, Serrucho. De ahí no salía. Entonces lo hacíamos a medias. D'Alessandro o yo, depende de quién estuviera, si había una cosa que hacer con Serrucho, la hacía, porque sonaba exactamente igual. Bueno, le serruchó el piso al otro. No, con D'Alessandro nos llevamos muy bien, porque aparte nos conocíamos de bastante tiempo más atrás de nuestra relación con García Ferrer. D'Alessandro tocaba el piano muy bien, era muy músico, era realmente, es decir, D'Alessandro entró a trabajar con García Ferrer como jinglero, cuando todavía García Ferrer trabajaba dentro de la publicidad, y hacía las musiquitas de los jingles de los comerciales publicitarios que hacía García. Claro, sí. Los gatitos de San Andrés, todas esas cancioncitas las hizo D'Alessandro. D'Alessandro inclusive trabajaba ya en la revista Dislocada, ¿no? Deben ser los gorilas, deben ser. Sí, claro. Eso A la pelotita. A la pelotita, bueno, todas esas cositas las hacía D'Alessandro. Y yo a mis 16, 17 años trabajaba con un conjuntito que teníamos y que yo cantaba, me contrató un señor que se llamaba Boris Blatt. Lo nombro porque jamás me pagó, así me vengo. La venganza contra Boris Blatt. Me contrató para trabajar en la Munis de la Costanera, donde coincidentemente se hizo ahora el Museo del Humor y donde hubo un homenaje. Yo cantaba en la Munis de la Costanera, que tenía que ir a mis 16, 17 años a cantar ahí hasta la noche, hasta las 3 de la mañana, y el pianista era D'Alessandro, desde allí nos conocimos. Y ya teníamos confianza, qué sé yo, cuando entramos a trabajar con García Ferrer, ya trabajábamos en confianza, no éramos desconocidos. Eso es una cosa muy importante, sobre todo en un trabajo creativo, porque a veces surgen celos, los celos artísticos son conocidos.
Y en cambio entre nosotros ya no, eso ya estaba recontra superado. Aparte no había competencia, había complementariedad. Pues bien, empezamos la tira de hijitus y empezaron a sumarse, es decir, empezó a tener éxito. Entonces, con García, para plantearnos de qué manera cobrar, cómo yo le cobraba estos trabajos que inicialmente eran, según me llamaba, iba, laburaba y me iba, y no sabía si volvía o no, pero acá había una continuidad. Bueno, finalmente se estableció un sueldo. Y bajo ese sueldo, que siempre estuvo fijo, empezaron a surgir más personajes, y algunas discusiones de, che, si me da más personajes, no más. Pero esas son anécdotas típicas que a todos en todo nuestro trabajo nos han pasado ese tipo de cosas. Pero fundamentalmente fue muy importante que la tira tuviera 7 años de permanencia. Yo siempre cuento que para hacer una tira de dibujos animados había que tener como 50 dibujantes. Vos sabés mejor que yo eso. ¿Cuántos sí, eran? pero éramos muy pocos. ¿Eran Muy menos? pocos. Animadores seríamos 6, 7 y otro tanto de asistentes, eran 14 o 20 personas. Y los copistas. Y después los que los calcaban y pintaban era otro equipo de unas 20 personas más. ¿Y si sumás? ¿Llegás a los 50? ¿En Viamonte? En Viamonte, ya hablo de Viamonte, sí, fue ahí donde hicimos. Hijitus, solamente ahí. Claro, pero el Ojito Antifaz también. Sí, Claro. también. Por eso yo digo que para hacer un trabajo de esto, la gente piensa que un dibujito animado es un señor que agarra un lapicito, un pincelito, dice, haceme un dibujito, animalo. Una vez escuché perdóname, fui a ver un reestreno de Bambi hace muchos años y había 2 señoras atrás, yo estaba con mi novia, 2 señoras atrás, se levantan y una dice, parece mentira que un solo hombre hacha esto.